Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra sexta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y pues muy contentos hoy, Héctor, ¿no? De tener una gran invitada. Así es, Juan, muy buenas noches y la verdad muy contentos de poder estar en este episodio número 77 de nuestra sexta temporada. Ahí no se pierdan, son los últimos episodios de la temporada 6 y estaremos preparando la temporada 7 dentro de muy pronto. El día de hoy estamos hablando justamente de cómo estar, a ver, aquí tuve Está mal eso porque hoy vamos a hablar de rediseñando tu éxito, Gracias. ¿no? Y conecta con tu creatividad personal. Y hoy nos acompaña pues Betty Martínez, que es pues una persona que nos va a compartir mucho de cómo justo reinventarnos nosotros mismos y está medio de moda la palabra o le llega sus modas a este tipo de palabras, sobre todo ahora después de 2 años de pandemia, que pues hay que reinventarnos, hay que reinventar las soluciones, hay que reinventar las personas. Sí, pero ¿y eso cómo se come, no? Y entonces, para eso hoy Betty nos va a acompañar. Bienvenida, Betty, un gusto tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches. Hola, Héctor. Y gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Sí, así es. Muy padre, Juan. Perdón ahí por el error, no se me actualizó eso ahorita que estábamos en el Inter, pero estamos muy contentos porque además de moda, Juan, yo creo que este tema de poder reinventarnos a cada rato y en diferentes momentos de la vida nos llegamos a topar con situaciones que nos demandan la reinvención. Inclusive recordarás en el episodio con Iridia te decía, oye, cuando la vida te pone una atropellada de esas buenas, pues de pronto viene a la mente este tema de, oye, pues la vida me está exigiendo más, entonces quiere más de mí, y justo ahí es un buen momento donde tiene que salir a relucir todos estos capabilities o todas estas cosas que has aprendido a lo largo de tu historia para poder sacar esas herramientas y eventualmente utilizarlas a tu favor cuando se requiere, ¿no? Entonces, la verdad es que el día de hoy nos vamos a llevar nuevamente lecciones bien interesantes de vida, cosas que vamos a aprender para poder crecer, compartir y transformarnos juntos. Entonces, Juan, ¿por qué no nos presentas a Betty? Sí, claro que sí. Pues bueno, ya lo dijiste, es el episodio número 77, rediseñando tu éxito, conecta con tu creatividad personal. Y bueno, pues hoy nos acompaña Beatriz Martínez, cariñosamente le decimos Betty, y pues bueno, ella es socia de Brand Gym desde el 2016, es considerada una de las mejores consultorías de branding en el mundo, profesora de gestión estratégica de marca en la maestría de mercadotecnia del ITAM de 2017 a la fecha. Fue directora de innovación y marketing en PepsiCo, Kraft y Cadbury entre 2010 y 2016. Fue directora global de proyectos estratégicos para Cadbury en Nueva York en 2007 al 2010. 2 veces ganadora del Grand Slam de PepsiCo por resultados notables en negocio y liderazgo. Tiene un MBA por el IESE Business School de Barcelona y una certificación de evaluación creativa de problemas. Además, es conferencista y panelista en diferentes eventos de desarrollo personal y de vivir con discapacidad. Facilitadora, además, certificada del programa de I Am Remarkable de Google. Y pues bueno, con ese pequeño currículum y seguramente Betty nos va a compartir pues grandes cosas. ¿Por qué no empezamos, Héctor, preguntándole a Betty? Así es, Juan. Oye, Betty, fíjate que está increíble tu currículum y creo que además la vida te ha dejado una serie de experiencias muy padres. Y justo para poder conectar, tenemos como en el tópico 2 temas, ¿no? Primero, rediseña el éxito y por otra parte, el tema de conectar con la creatividad personal. Y justo me gustaría empezar por este último, ¿no? ¿Qué es esto de la creatividad y por qué es tan importante ser creativo? Fíjate que este tema de la creatividad, y como decía Juan, es un tema muy importante hoy en día. De hecho, antes de decir exactamente qué es creatividad, quisiera decir por qué es importante. Justo estaba leyendo un reporte del World Economic Forum en donde dice cuáles son las habilidades que van a ser muy importantes para triunfar en la vida profesional en los siguientes años, ¿no? La creatividad hace 10 años ni siquiera aparecía en la lista.
y hoy pinta como la quinta habilidad más importante en el futuro, ¿no? Temas como análisis de datos, pensamiento crítico, colaboración, son, son habilidades que han ido tomando más importancia, pero la creatividad definitivamente y la innovación, de hecho, pensamiento analítico e innovación es lo que se considera la habilidad número 1 para el futuro, ¿no? Entonces, temas de creatividad y de innovación son fundamentales, ¿no? Entonces, si hoy estamos aquí en una plataforma que hablamos de reinventarnos y de aprender, justamente por eso hablar de creatividad es tan importante, ¿no? Entonces, ahora sí te contesto, bueno, ¿qué es creatividad? Y en realidad es como la habilidad de poder producir ideas que sean novedosas, pero que a la vez también sean útiles y valiosas, ¿no? Tiene como estos 3 elementos que son importantes, porque muchas veces pensamos que la creatividad es igual a originalidad, o sea, es alguien que se le ocurren muchas cosas muy originales, pero la verdad es que si esas ideas no tienen una utilidad, o si no son valiosas para alguien, en realidad no se considera creatividad, ¿no? Entonces, por eso el tema se vuelve bien relevante en que sea valioso para alguien, sea relevante y que sea útil. Entonces son realmente esas 3 cosas, ¿no? Y te lo dice alguien que llevo casi, no sé, 30 años dedicándome a temas de creatividad, particularmente en desarrollo de nuevos productos, en donde no solamente la gente busca lo original, sino algo que le facilite la vida, que sea útil y que sea relevante, ¿no? Entonces, hay veces que es más importante que resuelva una necesidad, a veces a qué tan original es, ¿no? Sí, Entonces, así bueno, es. es por ahí, y por eso es tan importante. Sí, sí, sí. Me encanta la respuesta, Betty, porque al final pareciera ser que creatividad forzosamente tiene que hacer como este brain explosion, ¿no? Que es así, ¡pum!, ¿no? Me sacó de todos los paradigmas y a veces la creatividad radica en observar pequeños detalles que comúnmente a la gente se le van por no prestar atención o estar conscientes en relación a algo que está sucediendo. En algún momento alguien me preguntaba, porque hay algo que busco yo empujar mucho en mi equipo, que justo es esto de la creatividad y la innovación, y me decía, oye, pues de dónde sacan las ideas? Y le digo, pues, de las quejas, de la queja de la gente se queja de algo, y más allá de decir, ay, sí, verdad que estamos bien amolados, es, a ver, ¿y cómo le hacemos para poder solucionar esto? Y ahí es donde hemos encontrado algunas avenidas que nos ayudan a conectar con creatividad. Entonces, esto que pone Sí. sobre la mesa está espectacular porque al final es entender cómo se construye, cuáles son los bloques que te permiten acercarte y creo que el tema de explorar al final te permite empezar a generar esas primeras conexiones y poder establecer los vínculos con estas nuevas ideas o con estas ideas creativas. Fíjate que de lo que acabas de decir me parece súper interesante el tema de que toman inspiración de las quejas, porque justamente estás enfocándote en y la solución creativa de problemas se ancla mucho en resolver desafíos. Uh -huh. Entonces, es una fuente increíble de inspiración para a partir de ahí desarrollar nuevas soluciones. Y justamente una habilidad que está íntimamente ligada a la creatividad es la empatía. Entonces, fíjate, si tú quieres inspirar a que tu equipo justamente tome riqueza de esas quejas, es ponerte en los zapatos de esa persona que se está quejando, ¿no? Entonces, como la empatía se vuelve realmente una fuente de, de inspiración para la solución creativa, ¿no? Entonces, es súper bueno, o sea, lo que estás haciendo es fantástico realmente para encontrar soluciones creativas. Sí, efectivamente. Y hemos tenido muy buena conexión, yo te diría en primer lugar, pero además cuando lo ponemos al servicio del cliente y el cliente empieza a ver la solución, pues de pronto nos permite explorar algo que, y ya con esto le cedo la palabra a Juan, pero fíjate algo que nos dimos cuenta, era que además buscábamos proponer soluciones no in and out, sino soluciones de mediano o largo plazo con cierto tema de sustentabilidad o fases. Y bueno, pues esa parte nos ha funcionado y creo que
pues ha sido un challenge. Y un punto adicional, Juan, perdón, ya me agarré mucho el micro, pero un punto adicional te diría que cuando nos pegó la primera vez, Betty, eso nos retó para seguir repitiendo la experiencia en más ocasiones. Y a la fecha, en los últimos 5 o 6 años, hemos tenido cuatro proyectos de alcance, algunos nacionales, otros globales, y esa parte está bien interesante. Es que yo creo que ya que ves que la riqueza que hay detrás de la solución de desafíos y cuando usas la creatividad, ya no hay vuelta atrás. O sea, son de esas cosas que ya no quieres desaprender, ¿no? Sino que te abre para eso y para 1000 cosas, espectros y caminos nuevos, ¿no? Entonces, sí, qué increíble, felicidades. Sí, así es. Muchas gracias, Betty. ¿Qué opinas, Juan? Como que ya empezamos a conectar este tema de la creatividad con el rediseño del éxito. Sí, está bien interesante ya lo que han comentado, porque también hay algunos, digo, yo lo vería también desde el otro lado, ¿no? También hay algunos paradigmas que tenemos, ¿no? Y lo diría en dos partes, ¿no? Una es, ¿realmente tiene beneficios ser creativo? O sea, ¿o para qué estar buscando hacer cosas nuevas y diferentes si lo que hoy tengo funciona y funciona bien para mí, para mi negocio, para lo que esté haciendo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y la otra es, pues yo ni soy creativo, ¿no? O sea, ni me considero creativo, como me va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿tú qué opinas, Betty? O sea, ¿qué beneficios tiene eso? Y entonces, ¿realmente todo mundo puede ser creativo? Mira, te contesto por partes, ¿no? El tema de creatividad, de por qué es útil, en realidad es porque el mundo cada vez más cambia, ¿no? Las situaciones. Creo que lo que vivimos estos últimos 2 años es un enorme ejemplo de que de un día para otro las cosas te cambian de lugar, ¿no? Si tú estás acostumbrado a siempre hacer las cosas de la misma manera, fíjate, perdón, voy a conectar con un tema personal de cuando yo fui mamá, venía acostumbrada, ya sabes, de ser una mujer profesionista, que mi agenda y mis actividades y todo, y de repente la maternidad representa un cambio de esquema completo, ¿no? Entonces, si no estás acostumbrado a fluir con los cambios, adaptarte, a tomar todo como una oportunidad de aprender, ¿sabes? A confiar en tu intuición, de repente te puedes ahogar en un vaso de agua con cualquier, digo, lo de la pandemia para nada fue menor, pero justamente de los beneficios de la creatividad es que te permite estar listo para afrontar cambios y no solamente que no te aterres de los cambios, sino que casi te entusiasmen, ¿no? Porque vas a poder poner en práctica tus habilidades y además aprendes también a colaborar, porque cuando tú conectas con, con, con tu creatividad y te das cuenta del valor personal que tiene, también ves a las demás personas como semillas creativas. Entonces empiezas a espejearte con la gente que te rodea, como justo Héctor comentó en este tema de los compañeros de trabajo. Entonces es una excelente, o sea, empiezas a colaborar mejor, a ver el valor en los demás, a valorarte a ti. Incluso dicen que la creatividad es un gran generador de resiliencia. Entonces te ayuda también a salir adelante de desafíos más rápidamente, ¿no? Entonces, tiene una cantidad realmente de beneficios el ser creativo que bueno, pues realmente es bueno, ¿qué esperamos, no? Y ahora, yendo a tu segunda pregunta, cuando dices, bueno, pues a lo mejor yo no soy creativo, creo que hay una serie de mitos en cuestión de la creatividad, ¿no? Y uno enorme es que hay gente creativa y gente que no es creativa, ¿no? Fíjate que hubo una persona que hizo un experimento con los astronautas de la NASA, en donde querían ver qué tan creativos eran, ¿no? Entonces, les hacen un test, pero deciden hacer ese mismo test de creatividad
a niños de 5 años, de 10 y de 15, y Ok. medir con eso su creatividad. Resulta que cuando le hace el test a los niños de 5 años, 97% de ellos resulta que salen creativos. Ese mismo test lo aplican a los 10, a los de 10 años, y sale que el 30% ya solamente son creativos, a los 10 Wow. años. Wow. Y luego se lo hacen a los 15 y creo que ya solo como el 5% sale creativo. Entonces, realmente el tema es que nacemos creativos. Más bien aprendemos a no ser creativos. ¿Cómo aprendemos a no ser creativos? Adaptándonos a las normas, acostumbrándonos a no retar, ¿sabes? Como justo lo que se nos propone. Cuando tratamos de, como decir, de no hacer olas, digamos, en nuestra De vida, adaptarnos, ¿no? de adaptarnos, y cuando nosotros enseñamos también a nuestros hijos a adaptarse, la verdad es que parte de lo que estamos haciendo es matar un poco su creatividad. Entonces tenemos que reconectar con esa creatividad. Por eso yo luego cuando explico esto en conferencias o con mis alumnos, digo, en realidad no es aprender a ser creativos, es reconectar con nuestra habilidad creativa porque de origen éramos creativos. Ahora, sí es un hecho, porque eso sí creo que es indiscutible, que hay gente que tiene más facilidad de generar ideas que otras. Eso sí puede ser que haya gente que o ha trabajado más su creatividad o simplemente tiene una habilidad mayor de generar ideas. Pero el que genera ideas es solo una parte de ser creativo. Tú puedes ser creativo de muchas maneras, ¿no? Y también hay varios estudios de creatividad que han mostrado que la gente puede ser creativa de diferente manera. Yo personalmente, y te digo, después de haber liderado áreas de innovación en 3 compañías, yo te puedo decir que antes de mi certificación de solución creativa de problemas, yo decía que yo no era creativa. Ok. Y la gente me identificaba como que sí, no, sí eres creativa. Y luego ya fui aprendiendo que la creatividad no solamente se refleja en la cantidad de ideas que desarrollas, sino, por ejemplo, en saber que estás resolviendo el desafío correcto, en saber que estás haciendo el proceso correcto para resolver un desafío, el que implementa la solución también es sumamente creativo. Entonces, hay diferentes ángulos de ser creativo. Entonces, pero lo que yo, normalmente cuando alguien dice, no soy creativo, está hablando de que a lo mejor no tiene esta cantidad de ideas que otras personas pueden llegar a tener, ¿no? Sin embargo, te puedo decir, hace, no sé, antes de la pandemia, conocí a un amigo de mi esposo que decía que él tenía miles de ideas, pero luego no sabía qué hacer con ellas. Entonces, tan importante es el que tiene las ideas como el que sabe cómo aterrizarlas. Claro. Ambos son ángulos diferentes de ser creativo. Sí, porque luego, o sea, como dices, puedes tener, sí, te pueden ocurrir mucho, por ejemplo, muchos negocios o muchas soluciones, pero mientras no las implementes, no sabes si van a funcionar, si le tienes que ir haciendo fine tuning o si tienes que de plano repensar la idea y hacerla diferente, porque como aquella idea de la película de Nosotros los Nobles, ¿verdad? De llevar la gasolina donde está la gente, ¿no? O sea, pues la idea está padre, pero pues para que la puedas aplicar, pues a lo mejor se va a requerir mucho, ¿no? Entonces, creo que son cosas bien interesantes que nos dices porque empecemos a desaprender, como lo decimos acá, a decir no somos creativos. Venimos a ser creativos, pero nosotros mismos o la misma sociedad nos va como acotando nuestra creatividad. Y eso, qué interesante lo que dices, porque muchas veces no nos damos cuenta, yo creo que la mayor parte de la gente no nos damos cuenta que sí es cierto, o sea, la misma sociedad, las reglas, las normas, las mismas compañías, de repente matamos que la gente pueda seguir desarrollando su creatividad, ¿no? Y ahora, si tú, Betty, por eso mismo tú crees que hay gente que no se sienta creativa porque no tiene esas múltiples ideas o que sí, mira, te puedo decir, yo creo que hay falta de información en cuestión de creatividad. O sea, en realidad se ha dado mucho énfasis a que la creatividad se basa en generar ideas originales,
Y yo creo que el tema de también generar ideas útiles y valiosas, y este tema de que todo el mundo somos creativos, pero somos creativos de diferente manera, ahí es donde realmente la gente se queda con la idea de que no, pues no es creativa, ¿no? También te voy a decir, de alguna manera el cerebro siempre acaba buscando como la solución más sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es eficiente. ¿Por qué? Porque si estamos deprisa y ya tenemos una solución, pues lo más fácil es irse por ahí, ¿no? Entonces, también es práctico, o sea, tampoco es como que quien no sea creativo es el fin del mundo, pero porque a lo mejor puede ser simplemente por una situación de eficiencia. Si ya te sabes el caminito, ya ni le busques. Entonces, el tema es que si consistentemente actúas de esa manera, llega un momento en donde sí necesitas un pensamiento más divergente, es decir, soluciones más distintas, y ya no te tienes confianza para generarlas, ¿no? Ahí es donde viene realmente el tema. Entonces, yo creo que sí tenemos que encontrar cosas en donde, pues, no sé, si es de qué manera me voy a lavar los dientes, bueno, no necesito 14 maneras de hacerlo, ¿no? En eso prefiero ser eficiente, pero en cómo quiero visualizar que mi equipo de trabajo encuentre una solución distinta, pues ahí sí me tengo que, o sea, ahí es como un campo fértil para la creatividad, ¿no? Entonces, tenemos que identificar y si nunca lo hemos hecho, pues empezar a dar esos primeros pasos de encontrar momentos de divergencia, que en creatividad decimos que hay momentos de divergencia y momentos de convergencia. De la divergencia es generar muchas opciones y la divergencia es analizar las opciones para ver cuál es la más, a lo mejor la más eficiente, la que responde mejor, ¿sabes? Como ya ahí sí aplicas el juicio. Entonces, es ir paso a paso. Sí, sí, muy, muy, muy interesante porque hasta dices, nuestro mismo cerebro nos lleva por otro lado, ¿no? Sí, a la solución más fácil, más práctica, pero que también esa idea más fácil, más práctica está, digamos, acotada a lo que a lo que hemos venido siendo acotados a través del tiempo, ¿no, Héctor? Así es, y me gusta mucho la charla de ti, porque al final, cuando empiezas a analizar el proceso creativo, pues entonces ves todas esas conexiones y todas esas desconexiones. Pero antes de decirte un punto, me gustaría tomar una pregunta que nos hace Caro Paredes, y creo que conecta antes de dar mi comentario, entonces déjame, te la muestro acá. Caro nos pregunta, ¿la creatividad está relacionada con la capacidad de asombro? Caro, gracias por tu pregunta. Fíjate que sí. De hecho, la curiosidad es un factor muy importante en la creatividad. Entonces, tanto esa capacidad de asombro también que vamos perdiendo, y luego hablamos de los niños, ¿no? Que cuando están chiquitos dicen, no solamente es la capacidad de asombro, sino la curiosidad de saber por qué pasan las cosas que pasan. Y que de alguna manera vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos, pero fíjense, ahora que está de moda todo el tema del mindfulness, de estar presente, vuelve a retomar el tema de la capacidad de asombro, ¿no? Yo trato de enseñarle a mis hijos, ve las nubes, ¿no? Tenemos un bebedero de colibrís aquí en el comedor y entonces, pues ve el colibrí, ¿sabes? Como reconectar con estas pequeñas cosas que te ayudan a estar presentes. Definitivamente la creatividad, y ligándolo un poco a la pregunta de Caro, la capacidad de asombro, cuando tú la retomas y la ligas a la curiosidad de saber por qué, igualmente es una fuente de muchas ideas, porque fíjate que nos hemos convertido cada vez más como en una cultura de poca información, ¿no? Ahora, un emoji, quieres transmitir con un emoji un sentimiento, quieres transmitir con un encabezado, un tweet,
y la creatividad casi que necesita lo contrario, necesita profundidad, necesita presencia, necesita asombro, necesita empatía, observación, eh, pero justo siento que ahora es el momento que nos está llamando a estar más presentes que nunca, ¿no? Creo que nos estamos dando cuenta que estamos desconectándonos, justamente en todo ese tema tecnológico, también ha generado mucha desconexión entre lo que nosotros y lo que tenemos enfrente. Y ahora, pues, hay un llamado muy grande, eh, para reconectarnos con lo que estamos viviendo hoy, el momento presente, lo que vaya, justo lo que ahorita esta conversación, la profundidad, más que la prisa y el tweet y el correr, Sí, el darte el tiempo. exacto. Y justo mi comentario iba por ahí. Como que este tema de tener la mente saturada no te permite generar las conexiones en esos espacios de silencio donde se hace la creatividad. Ujú. Me gustaría compartirte rápidamente una experiencia. Yo traía un reto tenía que entrenar gente en una planta de manufactura, pero a la gente no me la prestaban. Y resulta que anteriormente había más personas que podía cubrir una persona a otra para que éste pudiera entrenarse mientras el otro estaba cubriendo su actividad. Sin embargo, con un proceso de transformación, los roles tuvieron un reacomodo y eventualmente ya no había tantas personas del mismo rol para generar cobertura. Y lo que me decían es, me los tienes que entrenar aquí a un ladito de su equipo, a un ladito de la máquina que le toca operar. Long story short, lo que hicimos fue una solución para acercar el entrenamiento a unos metros de sus equipos. Sin embargo, la solución, Betty, si te la platico, ya en algún momento profundizaremos, pero fue de una actividad con mi esposa, una actividad con mi hijo, más la problemática que me puso el cliente en ese momento, más meterme a curiosear en Amazon un par de opciones, y de ahí salió la idea. En el momento que ponemos todo eso en la licuadora, ponemos un punto sobre la mesa. Lo presentamos y nos cuestionaron 1000 cosas y dijimos, oye, esto para poder sacarlo, si nos ponemos a pedir permiso, nos puede tomar toda la vida y en ningún momento lo vamos a implementar. La decisión que tomamos fue, Saraí Mistal, ojalá que algún día me vea, pero con una compañera, con Saraí, ella puso una lana, yo puse otra de nuestra propia bolsa, compramos la tecnología, nos acercamos a hacer un piloto y ya teniendo todos los resultados, ahora sí pusimos al servicio la idea. Encantó tanto que el día de hoy está en las 16 plantas que tenemos en el sistema y está también ya empezando a suceder en otras plantas del resto de Latinoamérica. Pero de verdad, o sea, cuando lo platico y en algún momento alguien me decía, pareciera ridículo, pero no lo es. Tomas ideas de diferentes insights y el hecho de que tengas la mente abierta para poder conectar esas ideas, eventualmente ahí es donde nace la creatividad. Y justo me gustaría, o este comentario me da pie para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces poder explorar esta parte de la creatividad personal ahora ya como empezar a poner en primera persona para eventualmente empezar a construir estas herramientas que te permitan ser creativo? Fíjate que la creatividad personal para mí es, normalmente he usado la creatividad en el pasado para desarrollar un nuevo producto, ¿no? O como tú dices, ¿no? Tenías esta necesidad de capacitación y lo resolviste con esta manera, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando el objeto a ser transformado eres tú mismo, Uy, ¿no? Las herramientas son muy similares, pero acá la increíble ventaja es que todo está dentro de ti, ¿no? O sea, la solución está allá adentro, ¿no? Entonces, a mí me encanta y me ha apasionado muchísimo con el tema de la creatividad personal. Cuando yo tomé esta certificación en solución creativa de problemas, para certificarnos teníamos que hacer como una solución a un tema profesional, pero algo también en cuestión de algo personal. Eh, y es difícil, ¿eh? Porque
la introspección toma su tiempo, ¿no? Y otra vez volviendo al tema de dejar momentos para que la creatividad incube, normalmente como acabas haciendo es, y entrando al tema, ¿no? Al final de la creatividad para transformarte también a ti mismo, es encontrar primero algo con lo que tú quisieras transformar, ¿no? Porque si hay algo que te encanta y que estás haciéndolo y que te va muy bien con eso, pues evidentemente creo que no sería materia de transformación, ¿no? Pero todos tenemos en la vida algo que a lo mejor no estás totalmente pleno, ¿no? Tu rol profesional, tu rol de pareja, no sé, alguna ambición que alguna vez tuviste y lo dejaste. Ahí realmente es donde hay la riqueza de volver a uno mismo y decir, ¿en qué momento tuve este sueño y lo dejé? O me desvié en el camino, digamos, no sé, justamente a veces seguimos las normas de lo que la sociedad o los escalones profesionales nos ponen y dejamos de realmente hacer la introspección de qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir ahí es, el proceso es muy parecido a cuando haces creatividad hacia otra cosa y partes de generar una visión sobre ese desafío, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo lo anclas? Fíjate que a mí una de las herramientas que me ha servido es hacer una lista con la frase, sería fabuloso que, 3 puntos, y llena 10 oraciones con eso, en cuestión de tu vida, ¿no? Sería fabuloso que, no sé, hiciera más actividad física, vete a saber, bajara de peso, me animara al emprendimiento que he dejado en el tintero, pasara más tiempo con mis hijos en otras actividades, o sea, todo el mundo tiene un sería fabuloso que diferente, ¿no? Pero yo les diría ahí, para empezar, sería hacer estas oraciones y ver, y no pensarle tanto, ¿no? Porque fíjense, otra de las grandes barreras de la creatividad es cómo nosotros mismos juzgamos nuestros propios pensamientos, ¿no? No, eso está malo. No, eso, ¿sabes? Tú escribe lo que te salga de la cabeza. No, hay momentos para filtrar, pero cuando hagan estas oraciones, no es el momento de filtrar. Es lo que tu corazón te vaya dictando, tú escríbelo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, escoger alguno de esos territorios para decir, oye, me entusiasmaría mucho poder explorar qué puedo hacer creativamente con eso, ¿no? Y el siguiente paso, digamos, ahí sería decir, bueno, de esa visión, hay un ejercicio interesante que decía, bueno, si ese es el tema que quiero atacar, poniendo, por ejemplo, lanzar un emprendimiento, un negocio nuevo, lo que sea, ¿cuál sería mi visión? O sea, si yo pusiera aquí adelantar el tiempo y verme en 3 años, ¿cómo se vería si yo hubiera logrado hacer eso bien, ¿no? Y pintar una imagen mental de ese momento de cómo, o sea, de hecho hay un ejercicio que se llama periodismo imaginario, en donde tú escribes tu propio encabezado de periódico. Betty lanzó este negocio que hoy está haciéndola en grande en México, ¿no? Y escribes tu propio, redactas tu propio artículo de periódico con los triunfos y cómo lo hiciste y los desafíos que lograste darle la vuelta para llegar a eso, ¿no? Incluso puedes poner una foto, una imagen, algo que te ayude, ¿no? Te diría que por ahí empieza el tema de la creatividad personal. Cuando tú eres el sujeto a ser transformado y empiezas a través de tu propia liga entre tu cerebro y tu corazón, armar ese futuro que por alguna razón sigue ahí en el tintero, ¿no? Sí, es espectacular, espectacular. Y justo es este journey de explorar y seguir explorando y seguir explorando.
Y me gusta mucho lo que me dices. En una sesión de ideación estábamos poniendo puntos, ¿no? Y alguien levanta la mano y dice, oye, pero operativamente eso, ¿quién lo va a hacer o cómo, cuándo, dónde? Y digo, espérame tantito, estamos haciendo ideas, al rato vemos si operativamente es viable o no, porque eventualmente matamos la creatividad por este tema de quitar la exploración del proceso creativo. Y cuando empezamos, cuando vemos los entregables del proceso creativo, salieron ideas espectaculares y son cosas que el día de hoy se veían imposibles operativamente hablando, pero cuando empezamos a ver los recursos que se requieren, pues vamos haciendo este famoso progress over perfection, ¿no? Oye, vayamos liberando 1, 2, 3 y estas otras que pueden ser un poco más complejas, saquémoslas en una segunda fase. Y esta otra que puede ser una complejidad 2X, saquémosla el año que entra, pero eventualmente vas avanzando en el proceso y vas generando estos entregables. Está espectacular porque al final, bien lo dijiste hace ratito, en la medida en la que nosotros vamos siendo exitosos con esta exploración y alcanzamos un escaloncito adicional, te invita al siguiente y al siguiente. ¿Cómo ves, Juan? Sí, fíjate que muy, 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 muy bueno y muy interesante porque justo empieza uno a hacer esa introspección, ¿no? Y creo que por ahí debemos empezar, ¿no? O sea, si queremos hablar de reinventarnos a nosotros mismos y volvernos, pues, ese futuro que nosotros queremos, pues, te tienes que hacer esa introspección por un lado, y por otro lado también lo que ambos comentaron de, pues, no lo eches luego a la basura, o sea, a ver, o sea, primero escribe, oye, ¿quién lo va a hacer? Pues no sé, pero, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, la clásica, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo dinero? Pues espérate, o sea, ahorita lo del dinero lo vamos viendo, ¿no? O lo de los recursos, hablaba Héctor, ¿no? O sea, lo vamos viendo, pero pues no tienes que empezar el negocio justo el que quieres tener en 5 años. Empiezas chiquito y poco a poco lo vas creciendo, si es que es un negocio, ¿no? Pero si es que reinventarte a ti mismo es eso. Entonces está bien interesante porque justo empieza con tus propios insights, ¿no? Cuando en el marketing de los negocios empiezas con los insights, que el del consumidor, que el del cliente, que, ¿no? Usas muchos de esos, o del mismo mercado, competidores, etcétera. Acá es, bueno, empieza con tus propios insights y para tener tus propios insights hay que estar presentes aquí ahora, que a veces no queremos ser creativos porque o porque nos ocupamos o porque queremos estar ocupados todo el tiempo, por cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, es más fácil, Sí. Fíjate ¿no? que ahí, Juan, es bien importante eh, ir limpiando lo que, lo que pensamos que queremos contra lo que realmente queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que nuestro cerebro nos lleva a pensar es, no, pues si ya tengo este puesto, ahora quiero el siguiente. Si ya tengo esta casa, quiero la siguiente. Sí, ¿sabes? Pero al final son condicionamientos sociales no, bueno, pues ahora me falta la mascota, ¿no? Ahora me falta tal cosa. Eh, pero hay veces que el corazón, digamos, quiere otra cosa, ¿no? Por decir, eh, a lo mejor tienes una habilidad que no has podido eh, explotar no sé, en alguna habilidad musical o en alguna habilidad en la cocina. Y luego nos da pena ponernos desafíos de eso, cuando en realidad si el corazón le hace feliz hacer eso, creo que es importante por lo menos darle una mirada a qué puedes hacer con eso, ¿no? Y hace rato Héctor comentaba, ¿no? El tema de pones el desafío y no lo tienes que resolver en ese momento, sino dejas la pregunta, dejas la visión y empiezas a dejar que eso como que vaya tomando forma, ¿no? Claro. No hay, o sea, en la creatividad no hay que correr, ¿no? Es un proceso, y menos cuando se trata de algo muy personal, De de ti mismo. transformación. Claro, le tienes que dar los tiempos, pero realmente conectar con lo que tu corazón, yo hablo mucho de corazón, porque al final siento que la dualidad de la creatividad es conectar el corazón con la cabeza. El corazón te ayuda a tener empatía, a tener, a ver lo que está pasando, escuchar, ¿no? Y luego el cerebro
ayuda a acomodar las piezas, a analizarlas, a aterrizarlas, pero ni todo puede ser el cerebro, ni todo puede ser el corazón. Entonces tiene que ser esa dualidad y tenemos que tener mucho ojo en generar esa visión de lo que nosotros queremos sin filtrar, sin juzgar, sin decir qué tan difícil o poco difícil. Va a haber momentos más adelante donde sí entra el juicio, ¿no? Ya cuando tienes que aterrizar, empiezas a justo analizar dónde están las factibilidades. Pero hay momentos donde entra el pensamiento convergente y hay momentos de pensamiento divergente, de ser abiertos. Y es bien importante darle su tiempo a cada cosa. Ya medio me contestaste hacia lo que iba, porque, o sea, la forma de conectar con esa creatividad personal tiene que ver con eso, ¿no? Es lo que deseas, ¿no? Es a lo que le dabas corazón, que se parece mucho a nuestro logo, lo que nos platicaste. Lo que realmente deseas contra, pues, lo que el cerebro te va acotando y diciendo, espérate, no le quites, no le muevas, aunque acá estés volviéndote loco porque lo quieres hacer, ¿no? Y el cerebro te da tus limitaciones por tu formación, por las experiencias, por diversas cosas, ¿no? Que han sucedido en tu vida. Entonces, ¿de qué otra manera puedo seguir conectando con la creatividad personal? Mira, siempre hay cambios, siempre hay cosas. Yo lo que sí les puedo decir es que una vez que empiezas este camino, no hay vuelta atrás, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que yo hoy, que estoy por cumplir 53 años, siento que estoy como apenas agarrando vuelo para todo lo que voy a poder hacer, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay proyectos, cosas, ilusiones que hay que seguir, ¿no? Y seguir alimentando. Yo lo que les puedo decir es, siempre se aprende de las fallas pasadas, de proyectos anteriores. El chiste es siempre estar escribiendo sería fabuloso que, no dejar de pensar en eso y seguir generando la visión. Hay gente que hace estos vision boards cada año, justamente como viendo hacia dónde quiere llevar su vida, ¿no? Y me parece que es súper interesante porque cuando conectas esa visión y luego con la creatividad empieza con el tema de no juzgar tus propias ideas, de sentir que no tienes que tener todas las respuestas hoy, porque eso es un hecho. Hay veces que no nos animamos porque dices, no, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poder hacer eso de largo plazo? Mantener a mi familia mientras tengo una transición profesional. Hay veces que ok, a lo mejor en el paso 1 no tienes la respuesta, pero conforme vas aterrizando, las respuestas empiezan a darse, ¿no? Y yo te diría que otro elemento también en cuestión de la creatividad es espejearte, o sea, júntate con personas que crean en ti, que tú creas en ellas, digamos, y que haya una retroalimentación de ideas para construir juntos, ¿no? Una idea es mucho más rica cuando la construyes en conjunto. Entonces, el creativo solitario no llega muy lejos, pero te puedo decir que una de las cosas que para mí ha funcionado mucho es pensar siempre en la diversidad de las personas con las que interactúo y con las que hago trabajos, y incluso, pues, en mi vida personal, ¿no? Realmente tener un grupo diverso, pero siempre constructivo, siempre positivo, siempre de la gente que ve hacia adelante con optimismo. Y esa es otra fuente increíble de creatividad, ¿no? El saber que cuentas con un grupo donde hay mucha confianza. Y con pensamiento, ¿no? Que te hace, porque luego a veces cometemos
el error, a veces que estamos en un equipo de rodearnos de gente muy parecida a nosotros, y pues eso también puede no necesariamente ayudar, sino más bien, pues sigue acotando lo que ya tienes acotado o hasta lo acota más, ¿no? Y entonces limita esa creatividad, pero sí, tienes razón, o sea, ahora sí que ligarte con estas personas que te puedan ayudar a ser diferentes o a complementarse. Por ejemplo, creo que es algo que sucede muy bien en el podcast entre Héctor y yo, ¿no? O sea, él hace unas cosas, yo hago otras, a mí se me ocurren unas cosas, a él se le ocurren otras, cada quien tiene insights diferentes y al final llevamos 77 episodios de varios y diversos temas que de repente pues han sido medio locuras, otras han sido golpes de suerte, pero todo ha sido porque tanto él como yo hemos estado como, oye, si hacemos esto, alguna vez que me dijo, oye, y si hablamos, en un episodio, por cierto, hablamos de sexualidad, y me dijo, oye, y si hablamos de sexualidad, dije, ¿por qué no, no? Pero cuando vi la cara de Héctor, sentí como que seguro me va a decir que no, ¿no? Seguro en su modelo acotado dijo, no, Juan, seguro esto me lo batea. Y yo dije, pues, ¿por qué probemos? Si jala, qué bueno, si no jala, pues no pasa nada, es un episodio Claro. nada más, ¿no? Y además ahorita que está en mute y estoy aprovechando para que no hable, según él está hablando. Pero bueno, creo que eso, hablando de ese ejemplo, ¿no? En lo personal de este podcast o de este proyecto que tenemos, genera eso, ¿no? E inclusive oímos comentarios del hijo de Héctor, de mi hijo, de nuestros amigos, donde nos dicen, mira, oye, pues estos temas, oye, esto le salió bien, oye, esto no le salió tan bien. Ok, tomamos lo que creemos que puede ayudarnos a seguir mejorando, ¿no, Héctor? Efectivamente, y al final el tema es eso, explorar, hemos hecho de todo, pero cuando ponemos las ideas sobre la mesa, eventualmente, digo, ahí Juan luego en una sí me ha dicho, no, a ver, no, ¿por qué tal? Le digo, a ver, espérame, déjame te cuento completo. Y ya empezamos tal, ¿no? Y de regreso también, eventualmente él ha puesto alguna idea y yo, a ver, es que no hace tanto sentido, porque, pero cuando empezamos a explorar y ya empezamos a debatir, creo que hemos llegado a conectar con esos puntos, ¿no? Y justo el reto de Grow Together ha sido ese. Nació desde un tema de pandemia, pero a la gente le ha gustado el contenido y sigue eventualmente pidiéndonos, oigan, ¿por qué no hablan de esto o de aquello? Y la comunidad va creciendo y se va desarrollando. Y a lo mejor esto me da pie, Betty, para poder conectar. A ver, ya hablamos como de creatividad, ¿no? Y hemos explorado un poco cómo se compone, se construye y cómo lo internas a nivel personal. Pero ¿cómo lo conecto ahora con este tema del rediseño del éxito? Me gustaría entender un poco esa parte. Mira, el tema del éxito al final, y está muy ligado justamente con lo que hemos hablado de la creatividad personal, es poder ir construyendo un futuro donde tú vas más como piloto que como copiloto por donde la vida te vaya llevando, ¿no? Es un hecho que hay muchas cosas en las que nosotros no tenemos control, pero sí el poder ir definiendo lo que nosotros quisiéramos que fuera nuestra vida, y no quiere decir en 20 años, ¿no? O sea, ¿cómo vemos esos siguientes 5 años? ¿Qué sería éxito para nosotros? Y cómo podemos ir trabajándolo, ¿no? Yo creo que es esa, más allá de hacer como el simple listado de propósitos de año nuevo cada enero, o sea, realmente tener una visión más integral de lo que sería una vida plena para nosotros, ¿no? Y me parece que ese trabajo sí requiere mucha creatividad, mucha visión, mucho entusiasmo, acabas enamorándote justamente como de esa visión, planteando propósitos que quieres tú ir logrando en tu vida, ¿no? Ahora, tú siempre he hablado de tener claridad en la intención. Ahora, las cosas no siempre van a pasar como tú quieres o cuando tú quieras, pero sí tienes una intención, una visión y unas herramientas internas, creativas, que te van a ir ayudando a navegar las cosas como se te vayan presentando, ¿no? Y a mí me gusta decir, por ejemplo,
yo cuando hice este ejercicio que les digo, cuando hice mi certificación en solución creativa, que hice este ejercicio personal, yo tenía pues ya 20 y tantos años de vida godín, y dentro de uno de mis proyectos que salió de esa certificación es que yo quería ser consultora de marketing estratégico, ¿no? Realmente después de ahí, yo creo que renuncié como al año para poder echar a andar el tema de la consultoría en la que estoy hoy, ¿no? Sin embargo, para que vean el tema de que la vida luego te va poniendo otras cosas en el camino, después de que renuncié como a los 3 meses, me enfermé, me comí una bacteria en algún alimento mal lavado y se me fue al cerebelo. Tuve una afectación brutal, estuve como 126 días en el hospital y quedé sin moverme del cuello para abajo. Y si tú hablas de reinventarte, creo que todas las habilidades creativas que yo había desarrollado en el pasado, las tuve que poner en práctica ahí, porque cuando yo salí del hospital, usaba oxígeno 24 horas, tenía enfermeras, 2 enfermeras conmigo todo el tiempo, no podía hacer absolutamente nada por mí misma, ¿no? Y en ese momento tuve que decidir cuál era esta visión. O sea, esa visión de la que yo hablaba, de que hagas tu vision board y pues sí, pero ahí en ese momento yo la tuve que hacer en una situación donde dependía 100% de otros, después de haber sido una mujer superindependiente. ¿Cómo haces una visión cuando estás totalmente en el piso, no? Y fíjate que todas estas herramientas a mí me ayudaron porque pude ir conectando en decir, ¿qué cosas sí puedo hacer? Que podía hablar, había conservado totalmente mi memoria y mi pensamiento analítico, todo eso. Increíblemente, un año después de eso, o sea, fui obviamente avanzando con terapias, sigo con una discapacidad importante, eh, pero, por ejemplo, de las cosas que sí podía hacer me gusta mucho hablar, compartir, hablar en público. Me salió después de unas varias conversaciones, poder ser profesora en la maestría de mercadotecnia del ITAM. Nunca había dado clases. Yo llegué a dar clases con enfermera en silla de ruedas y con oxígeno, y así empecé a dar clases. Llevo ya 5 años de dar clases y me ha ido súper bien. Wow. Pero, ¿cómo aventarte a hacer cosas ligadas a tus fortalezas, a cosas que sí puedes hacer, ligadas a una visión de salir adelante? Y yo, pues hoy doy clases, hago consultoría estratégica en marketing, que era lo que yo quería hacer. Y sí, tengo mi discapacidad, de hecho, parte de mi lado izquierdo está parcialmente paralizado, pero vean, o sea, aquí estoy, yo redefiní mi concepto del éxito, he planteado hacia dónde quiero ir, el servicio que quiero dar por haber tenido la gracia de haber permanecido en este planeta después de haber vivido algo tan complejo. Y yo siento que soy una persona que al final me he redefinido mi éxito y he usado mis habilidades creativas para realmente lograr una vida súper plena, ¿no? Entonces, por eso ahora justamente hago este tipo de pláticas en donde invito a la gente a aventarse a usar a conectar con esa creatividad personal, a ponerse esa visión, y a estar preparado con entusiasmo para lo que venga, ¿no? Porque justamente el conectar tu corazón, tu cerebro, de esa manera, te ayuda no solamente al servicio para tu propia plenitud, sino para ayudar también a que otros conecten con eso y tengan una vida igual como, pues más plena, más rica, más interesante y más feliz al final, ¿no? Porque al final es tratar de lograr lo que tu corazón sueña. Efectivamente. Y eventualmente, Betty, creo que
el hecho de ir sumando como todos estos recursos que te da esta preparación en creatividad, justo los recursos estaban a la mano cuando los necesitabas. Si eventualmente no hubieras invertido ese tiempo para poder decir, oye, ¿cuáles son los recursos? ¿Cómo me reinvento? Decía Víctor Frankl, el tema no es lo que pasa, sino qué pasa contigo con lo que pasa, ¿no? Entonces, esos recursos, pues al día de hoy te dan todos esos insights para poder definir o redefinir la forma en la que estás conectando. Y puedo invitar a todas las personas, dicen por ahí que no hay casualidad, si estás escuchando esta conversación el día de hoy, es porque probablemente te haga falta conectar con estos conceptos para poder redefinir la forma en la que estás actuando actualmente en función de alguno de los roles importantes en tu vida. Entonces está espectacular que podamos ir tomando, no se pierdan el resumen, ahorita Juan nos va a ayudar con el resumen y ahí vamos a tener insights bien interesantes, pero eventualmente pues son esos recursos de los cuales te vas a agarrar de, oye, solo escuché en Grow Together, a ver, déjame vuelvo a meter al episodio y retomas cosas que eventualmente son recursos para salir adelante en ese proceso de transformación. ¿Qué opinas, Juan? Sí, la verdad es que bien interesante. Ahora sí que Betty no nos lo platica, o no nos lo está platicando solo de, miren, esta es, y este es el método, y esta es la parte teórica, ¿no? O sea, literal, Betty se reinventó, vivió una situación crítica quizá más crítica como la que muchos vivimos, y al final Betty hoy está cumpliendo los sueños que tenía. ¿Por qué? Porque se dio el tiempo, se dio el espacio, buscó los aliados, buscó explorar, generar esa introspección que generó eso para realmente redefinir lo que ella estaba esperando y lo que había soñado, ¿no? Y que a pesar de una adversidad importante en su vida, o muy importante en su vida, ¿no? Porque no mucha gente le pasa, pero ha salido adelante y ha logrado a la velocidad que ha ido buscando Betty, pues tener el éxito que ella buscaba o que ella soñaba. Entonces está bien interesante, me parece algo, yo creo que eh, genera una motivación, al menos en mí, en lo que yo estoy escuchando, de, oye, pues si Betty lo está haciendo, ¿por qué yo no, verdad? O sea, ¿por qué no por qué yo no lo estoy haciendo? O sea, ¿qué me falta? ¿No? Y entonces creo que ahí es donde yo conecto con todo esto y seguramente varios de nuestros amigos que nos están escuchando o que nos van a escuchar en el futuro, pues también les puede hacer sentido todo esto, ¿no? Y ahora, Betty, una pregunta a la que me lleva todo esto, bueno, ¿y cómo doy lo mejor a través de esta creatividad personal? O sea, porque al final seguramente en ese camino por ejemplo, de lo que te pasó, ¿no? Por la enfermedad esta, pues seguro hubo momentos en que hubo gente que dijo, no vas a poder, o tú misma te dijiste, híjole, está muy complicado, o pasaron situaciones que dijeron, híjole, estaré por el camino adecuado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final eso nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo lograr, a pesar de todo eso, dar lo mejor de nosotros? Fíjate que una de las cosas que yo aprendí fue a oír esas historias que luego como que nuestro cerebro nos cuenta, ¿no? Justamente muchos de los que dijiste ahorita, no voy a poder, está complicado, ¿qué voy a hacer de mí con esta situación? Y yo creo que alguna persona le escuché este tema de que somos las historias que nos contamos y nos creemos, ¿no? Las historias que nos contamos de nosotros mismos y nos creemos. Y entonces, creo que una de las cosas bien importantes para realmente dar lo mejor de nosotros es escuchar esas historias que tu cerebro te cuenta y definir si esa historia te empodera, abrázala. Si esa historia te debilita, cuestiónala, ¿me entiendes? Cuestiónala y reescríbela, porque al final nuestra realidad, o sea, podemos estar viviendo exactamente lo mismo y ver dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Por el lente a través de los que vemos las cosas. Y ese lente, ¿quién lo forja? Tú. Ese lente lo forjas con las historias que te cuentas, precisamente, con las decisiones, lo que tú decidas de esas historias. Entonces, creo que para mí, para yo asegurarme que doy lo mejor, es
todo el tiempo estar catando qué me estoy diciendo, o sea, qué historia me estoy contando de lo que me está pasando. Y asegurarme que esa historia que me cuento, me deja en un lugar donde yo puedo hacer algo. No desde la víctima, no desde me aviento al piso y ya no tengo nada que hacer, porque yo tenía la perfecta excusa para ya quedarme, exacto, ahí en un rincón sentada y nadie me iba a decir nada, ¿no? Nadie me podía juzgar. Pero me armé de historias que me empoderaron. Y cuando tú tienes ese poder de decidir, de actuar, de vivir, bueno, obviamente es como el punto perfecto para dar lo mejor de ti. Fíjate, me gustaría, perdón Juan que te interrumpa. No, dale. Me gustaría compartirles un dato en un TED Talk que estoy buscando información sobre un concepto y me encontré algo bien poderoso. Decía esta persona que todos los seres humanos tenemos entre 60,000 a 70,000 pensamientos al día, ¿no? Pensamientos que suceden de manera involuntaria. La loca de la casa le dice, ¿no? La mente, la loca de la casa, que está dando vueltas 60 a 70,000 pensamientos diarios. Y el 60% de esos pensamientos se repite todos los días. Entonces, esa parte que tú nos comentas es, te des cuenta o no, el storytelling acá lo traes. El tema creo que eventualmente radica en que puedas hacerlo consciente y que simple y sencillamente trates de provocar primero ese silencio que te permita poner a la mente observadora no a juzgar, simplemente a observar qué es lo que está pasando por el registro, que es como el primer paso, ¿no? Y el segundo paso ya es, una vez que eres consciente de qué está sucediendo en el registro, vayas teniendo estos momentos donde, a ver, no, por ahí no ve, ¿no? Por ahí no va. Y algo que dice Eckhart Tolle, dice, oye, pues juega como a las escondidas con tus pensamientos. Cuando juegas a las escondidas es con un niño, en el momento que lo ves se acaba el juego, el niño sale y dice, bueno, me encontraste, ¿no? Lo mismo con los pensamientos, es obsérvalos. En la medida en la que le prestas atención, ni siquiera los tienes que juzgar, porque si no, entonces el ladrón se va a meter por la puerta trasera. No, simplemente obsérvalo y esa primera acción te permite que la mente observadora vaya pudiendo tener injerencia en estos storytelling que te estás contando constantemente. Entonces, simplemente una aportación que considero valiosa para que a quienes les está cayendo ese 20 puedan tener una herramienta para hacer ese cambio de mindset. Sí, bien interesante por lo que comentas, Héctor, porque creo que además de eso, yo no recuerdo si lo vi o es un texto o lo leí, pero también muchos de esos 60,000 pensamientos al día, unos que se repiten, muchos son para lo que decía Betty, latillarte, tirarte al piso, yo soy la víctima, los demás son malos, yo soy el bueno, ¿y por qué me pasa esto, no? Porque no es que esté bien o esté mal, es que pues sos parte de nuestras creencias o con lo que hemos crecido y lo que pues al final buscamos que el otro sea el malo del cuento y no nosotros, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que decía Betty hace un momentito de, pues agarra el volante, tú traes el coche, es tu vida, pero agarra el volante, no le prestes las llaves a alguien más para que agarre el coche que pues, te toca manejar a ti, que es tu vida, ¿no? Entonces, si queremos ser los protagonistas, pues dale, agárrale y aprende a manejar. Vas a chocar, sí, se va a ponchar la llanta, sí, o sea, van a pasar cosas en el camino, ¿no? Pero lo importante es que busques tú tener en la mayor parte de lo que se puede el control, porque cuando vas manejando así es, ¿no? Tienes el control en la mayor parte, pero pues, alguien se te va a atravesar, sí, ¿cómo reaccionas ante eso, no? O alguien te choca, sí, ¿cómo reaccionas ante eso? Creo que eso se vuelve bien interesante en ese sentido. Y eso creo que nos invita a dejar de hacernos esas víctimas que somos a veces en nuestras vidas y realmente a generar, quiero cambiar, quiero que esto cambie, pues no voy a esperar a que el mundo cambie, o sea, empiezo por mí para poder llegar a esos sueños que yo espero, que yo quiero llegar a cumplir y no quiero que solo se quede en un sueño, ¿no, Héctor? Así es, efectivamente, y como para ir cerrando, digo, el tiempo pasa volando, ya un poco más de una hora aquí conversando. Para ir cerrando, Betty, fíjate que me gustaría ver contigo si hubo algún momento así, wow, algún momento de un gran insight
en donde pudiste darte cuenta, oye, pues si los recursos creativos los tengo y ahora con esto redefino mi éxito? ¿Cómo fue un momento, varios días? ¿Cómo es que hiciste esta transición para decir, me agarro a la creatividad para rediseñar el éxito? ¿Cómo fue? Fíjate que yo creo que a través de esta enfermedad que te cuento, fue donde me cayeron todos los veintes, Sí. porque estaba en una situación bien compleja, ¿no? O sea, yo creo que como todo el mundo estamos acostumbrados a los desafíos de todos los días, pero este fue así como, guau, o sea, complicadísimo, ¿no? Y además muy largo, ¿no? Les digo que estuve en el hospital 126 días y luego acá todavía pues bueno, estuve muchos años en terapia después. Y realmente fue a través también del apoyo de una tanatóloga que Ujú. me decía: "Es que parte de tu sufrimiento", porque yo en algún momento estaba francamente deprimida, decir: "¿Qué voy a hacer con mi vida?", ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer después de haber tenido esta carrera superexitosa? Ahora no, o sea, no puedo hacer nada por mí misma, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Yo no quiero ser un bultito. Y y a través de la conversación con ella fue la que me dio como mucha inspiración de decir, pues, digo, puede ser otra, ¿no? Tu cara del éxito, ¿no? Lo que tú llamabas éxito, que antes era tener X puesto, hacer X viajes, pues a lo mejor ahora va a ser otra cosa, pero que también te llene, ¿no? Y justamente ahí fue cuando yo dije: "Yo tengo todas las herramientas", ¿no? He trabajado en creatividad toda mi vida, tengo las herramientas para poder darle la vuelta a esto y redefinirlo, ¿no? Este, y de ahí, justamente una de las herramientas creativas es no juzgar cuando estás desarrollando opciones, ¿no? Entonces, cuando Ujú. sale este tema de dar clases, cuando me empiezan a invitar a dar conferencias sobre vivir con discapacidad, cosas que yo jamás había hecho, yo dije: "Yo digo que sí, eh, y voy a empezar", ¿me entiendes? Aunque me dé miedo, voy a empezar a hacer cosas, voy a explorar nuevos territorios, y cuando vi realmente que conectaba mucho con mi corazón, o sea, me sentía muy plena, decía: "Bueno, pues, amén", ¿no? Llegué a lo mejor a un lugar donde no me imaginaba llegar, pero me abrí a las posibilidades, eh, no juzgué, no dije: "No puedo porque tengo una discapacidad, no puedo", o sea, simplemente me presenté. Y también hay que arriesgarse un poquito, ¿no? Ujú. Y si te caes, pues, ya sabes, ya me levanté de lo más difícil, que no me vuelva a levantar por algún otro tropiezo, pues, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue ese proceso, la verdad, eh, con ayuda de muchos amigos, de mucha red, mi esposo, mi familia, mis papás, mis hermanos, mis suegros, o sea, una cantidad de gente alrededor, porque mi reinvención fue de una tribu completa, ¿no? No fui yo sola, ¿no? Y simplemente yo creo que tuve el mind frame, o sea, como la manera, estas historias que les digo, las puse en el lugar correcto, en el momento correcto, y eso, pues, realmente me inspiró para poder lograr lo que hasta ahorita estoy pudiendo lograr. Simplemente espectacular, Betty. Creo que la vida te ha puesto retos interesantes y has logrado tener en el banco el saldo suficiente como para afrontar esos retos, y me refiero a todos los recursos que en la vida tomaste decisiones para tener y poder de ahí sacar con queso a las tortillas, dice mi papá, ¿no? Ujú. Para poder afrontar la situación. Me gustaría nada más preguntarte al final si hay algún último tip que quieras compartir con nuestros usuarios, con nuestros seguidores, para ir cerrando la conversación del día de hoy. Fíjate que, digo, en algún momento de estos últimos años, ahora que mis hijos están en la edad de los videojuegos, Sí. hice la reflexión de cómo
Para ellos, el encontrarte con desafíos es una buena señal, ¿no? Porque cuando cumples los desafíos es cuando pasas al siguiente nivel, Así es. ¿no? Nadie se quiere quedar en el mismo nivel y todo el mundo sabe que necesitas cubrir unos desafíos para llegar al siguiente y llegar al siguiente, llegar al siguiente nivel. Entonces, entre más complejos los desafíos, es porque realmente estás creciendo y vas a llegar a donde quieres llegar. Y sin embargo, en la vida real le tenemos luego un pánico a los desafíos, ¿no? Entonces no queremos hacer nada porque el desafío y porque se me va a complicar. Y yo de repente digo, me gustaría tener la mentalidad de esos de los gamers en la vida real, en donde digas, yo voy por todas las canicas y me van a venir desafíos y puede ser que desafíos grandes y puede ser que un desafío grande sea una buena señal, ¿no? Y que aprendamos a abrazar las cosas en decir, yo lo puedo hacer y si lo logro, yo siento que con los desafíos, y seguramente a ustedes les ha pasado, los desafíos que nos ha traído la vida nos hacen más fuertes, nos hacen más grandes en muchos aspectos. Entonces, creo que en este tema de buscar los sueños, de buscar redefinirnos, de establecer un éxito a nuestra manera, no nos debe detener, ¿no? Sino nos debe alimentar el hecho de que, pues sí, los desafíos van a hacer que yo crezca y me vuelva cada vez más cerca de lo que estoy buscando, ¿no? Esa es como quizás la última reflexión que me gustaría dejarles. Espectacular, espectacular. Me encantó el ejemplo de los videojuegos. Al final, cada desafío también, Betty, en el argot de los videojuegos, te va ampliando la posibilidad de seguir metiendo herramientas en la alforja, ¿no? Entonces, mi hijo y yo jugábamos mucho el de Breath of the Wild, ¿no? Y justo era ese el desafío. Cuando los surtías en ese momento, pues te ibas metiendo más herramientas y al rato la alforja pues tenía muchas herramientas para otros desafíos y se iba subiendo el nivel, pero a la vez que vas subiendo nivel también subes más componentes al almacén para poder tener esas herramientas. Qué buenas reflexiones, la realidad, para poder cerrar. No me quiero ir, Juan, me encanta. No, yo tampoco. Entonces, solo compartir un par de comentarios aquí de nuestros seguidores. Talía Guerrero González te da las gracias. Sí. Y bueno, ya después nos dice, un desafío grande es una buena señal, ¿no? Entonces, qué padres comentarios. También por acá Diana Herrera nos pone muy interesante. Y pues la realidad es que qué gran charla la de esta noche, Betty. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 77. Y bueno, sin más, vamos con el resumen. Pues muy bien, pues buenas noches ya para cerrar el episodio de hoy, un gran episodio sin duda, el número 77, rediseñando tu éxito, conecta con tu creatividad personal y pues Betty Martínez nos acompañó el día de hoy y para aquellos que no hayan oído el episodio de frases matonas de la semana pasada, bueno, este es un compendio de frases matonas que nos compartió Betty. Creo que los últimos dos, el de Betty y el de Iridia, nos llenan de esas frases que nos mueven, ¿no? Y eso es el contexto de una frase matona. Y bueno, ¿de qué nos platicó Betty? Primero nos empezó platicándolo por qué es importante la creatividad, ¿no? Y pues nos decía, bueno, es que la creatividad a través de los años, a través del tiempo, se ha convertido en una de las 5 habilidades más importantes de acuerdo a diferentes fuentes de estudio, donde la primera es el pensamiento analítico y la innovación, que tiene un cachito de creatividad, pero la quinta es la creatividad. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué es eso de creatividad, no? ¿Con qué se come? Bueno, son esas habilidades que nos ayudan a producir ideas útiles, novedosas, relevantes, que al final van a tener un impacto, ¿no? Y luego Héctor nos compartió también un punto bien importante, ¿no? Él ha hecho ciertas ideas o ha generado esa creatividad a través de las quejas, es decir, le decía a Betty, bueno, es que estás siendo empático con los demás, los estás escuchando y estás poniéndote ahora sí que en sus zapatos. Ahora, ¿qué beneficios nos trae pues la creatividad? Bueno, pues genera riqueza en las soluciones, ¿no? Nos da caminos nuevos, porque nos ayuda en este mundo cambiante, nos permite estar listos para los cambios, ¿no? Y hablábamos de esta pandemia de 2 años, cambió de un día para otro y pues hubo quien estuvo más rápido listo que otros. Además aprendemos a colaborar,
ver no solo nuestro valor, sino el valor de lo que los demás pueden aportar y genera resiliencia, ¿no? Ahora, hay algunos mitos que también, Betty, platicábamos para acá, que es, hay gente que dice, yo soy creativo, y otro que dice, gente que no es creativa. La realidad es que, pues, nacemos siendo creativos, más bien aprendemos a no hacerlo. Si nos compartía un estudio que se hizo de niños de 5, 10, 15 años, donde conforme a esos estudios psicométricos que se hicieron, bueno, el niño fue perdiendo su capacidad de ser creativo a través del tiempo, ¿no? De llegar a un 97% de creatividad a los 5 años, a llegar a un 30%, creo que fue a los 10 años, decías, y a los 15, pues prácticamente nulo, ¿no? Entonces, nosotros y la misma sociedad y lo que hacemos es lo que nos va acotando en ese sentido. Entonces, hay que reconocer que con nuestra habilidad creativa se puede ser diferente y podemos seguir generando. Hay que reconectar y decir, oye, pues si yo era creativo a los 5 años, pues le escarbo y busco y llego ahí, ¿no? Y además nos decía otra cosa importante, hay quien es creativo de que genera muchas ideas y hay quien es creativo pues, ok, pues que no generó muchas ideas, pero las que creó, las implementó y fue encontrando soluciones en el camino. Entonces, no necesariamente solo es creativo aquel que está genere ideas, ¿no? Nos preguntaba Caro Paredes que si estaba relacionada con la capacidad de asombro y lo que Betty nos decía es, sí tiene que ver una parte con esa capacidad de asombro, porque es como justo esos niños que cuando, o sea, a los 5 años o un poquito antes preguntas por qué es esto y esto, o sea, como por qué sucede y por qué pasa así y por qué no puede ser diferente, esa parte es la que vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Y vamos perdiendo con el tiempo porque también estamos en el rush de todos los días, mantenemos nuestra gente ocupada y no estamos presentes en ese aquí y en esa hora, ¿no? Y otra cosa que yo he aprendido que en algún momento de lo que estaba diciendo Betty es la creatividad no sale de la nada, ¿no? La creatividad puede salir de conectar con varias ideas. Héctor nos compartía ahí algún ejemplo, Betty también nos compartía otro. Oye, no es que salió de la nada, es que yo conecté esto más esto más esto y me dio un producto creativo diferente que a nadie se le había ocurrido porque conecté simplemente esas ideas, ¿no? Ahora, ya aterrizándolo a la creatividad personal, pues es importante porque pues tú eres tú mismo, o sea, ahora sí que cómo te vas reinventando a través de tu vida y cómo vas generando esos cambios que tú necesitas, porque las soluciones están dentro de ti, porque realmente a lo que venimos a este mundo es a encontrar algo con lo que no estás, algo con lo que realmente quieres estar pleno y no estás pleno, ¿no? Y entonces es un ejercicio que me pareció muy interesante, que justo yo creo que voy a hacer es generar una visión. ¿Y cómo genera esa visión? Decía Betty, se empieza en un papel y sería fabuloso que, y empieza a escribir sin filtros, sin meterle, oye, no, es que no, pues es que quiero eso, pero necesito dinero, oye, pero no, es que necesito esto. No, métele y poco a poco, con el camino y el andar, lo vas a ir no filtrando, sino adecuando, diría yo. Después escoge algunos de esos y finalmente piensa cómo se vería en 3, 5, 10, en los años que tú te lo tengas planteado, lo que lo estés planteando. Además, darle una limpiada a todo lo que pensamos, porque a veces el corazón controla más que, perdón, el cerebro controla más que el corazón y el cerebro filtra más, ¿no? Y el corazón, pero al final no nos tiene contentos, no nos tiene plenos y pues tiene que haber esa conexión como la que existe en nuestro logo, by the way, ¿no? Entonces, busca y escucha más a tu corazón, no filtres tanto, sigue conectando, alimentando con tus deseos, con otra vez, ese sería fabuloso que para construir esa visión. Adicional, cosas que hemos aprendido también y que hemos hablado en otros episodios, es, pues también júntate con personas, hazte aliados, ¿no? Júntate con personas que crean en ti, que tú creas en ellos y entonces que haya esa retroalimentación de qué está funcionando, qué puede funcionar mejor, etcétera. ¿Para qué? Para que el éxito lo midas a través de poder ir construyendo realmente tu destino, de agarrar tú el coche con el volante, con las llaves y todo, y no ir de copiloto, que puede ser más cómodo, pero no necesariamente te va a llevar a ese lugar soñado que tú quieres. Luego nos compartía Betty que pues ella busca una visión integral de qué sería una vida plena para nosotros, ¿no? O sea, para ella, y nos invitaba a que para nosotros. Y entonces que en lugar de hacer esos propósitos únicamente de año nuevo, realmente nos hagamos propósitos de vida, ¿no? Y en esos propósitos de vida vienen de justo de, ¿sería fabuloso qué? ¿No? Y ese propósito, ¿cómo le hago para llegar a ese sería fabuloso qué? ¿No? Porque las cosas, algo que me gustó, también de las cosas que más gustó, las cosas no siempre suceden como las
pensamos, ¿no? Las cosas se van desviando. ¿Por qué? Porque diferentes temas, ¿no? Pero si tú tienes la intención, la visión y las herramientas internas, seguramente vas a lograrlo a pesar de esos desvíos que tú vas tomando en el camino, porque muchas veces, o la mayoría, los límites no los ponemos nosotros mismos. Adicional, otra recomendación que nos daba Betty es, bueno, empieza a hacer cosas que son significantes para ti, ¿no? Que realmente te llenan, y eso te va a ir llevando a redefinir tu éxito para lograr realmente otra vez esa vida plena. Y estar preparados con entusiasmo para lo que venga, porque en el camino, ya nos platicó Betty su gran historia, no le pasó algo chiquito, le pasó algo grande, impactante, que muchos estarían, como dijo ella, sentados en un rincón, ¿no? Y no, ella a través de eso mismo fue generando esos sueños y no dejó de pensar en los sueños y ver cómo, ahora sí que cómo sí poder lograrlos, ¿no? Una de las recomendaciones que me parece bien importantes y es totalmente, y tiene que ver con este pensamiento que estamos generando a través de todo el día, que nos compartía Héctor ahí, que son 60,000 pensamientos los que tenemos en el día, somos las historias que nos contamos y que nos creemos, ¿no? No solo las que nos contamos, las que nos creemos. Entonces Betty nos decía, bueno, las que nos empoderan, abrázalas, diles sí, oye, por ahí voy. Las que te puedan estar limitando, cuestiónalas, ¿no? No solo te vayas por sí, me limito, porque muchas veces son más las que nos limitan que las que nos empoderan. Y estate contando esa historia constantemente, ¿no? Y además de estártela contando ¿y qué puedo hacer yo para lograrla? Que esté en mí y no quedarte en ese rol de víctima. Y ya prácticamente, para terminar, cuando Betty nos platicaba pues qué fue lo que la llevó a rediseñar y qué fue el momento más crítico que realmente le ayudó a redefinir su éxito, es justo la situación más crítica que ha tenido en su vida, que nos compartía, que es esta enfermedad que la causó una discapacidad, y ese momento lo hizo a Betty generar algo diferente. Ahora, no lo hizo sola, eso es bien importante, y creo que a veces si queremos hacerlo solos, no necesariamente es la mejor forma, ¿no? Tuvo ayuda de un especialista, una tanatóloga, pero también tuvo una red de apoyo, ¿no? Nos hablaba de su esposo, de sus amigos, de de sus suegros, de sus papás, hermanos, que la ayudaron al final como con esa red de apoyo para pues seguir impulsando ese sueño, ¿no? Entonces, es bien importante ayudarnos y no decir estamos solos, en esta vida no estamos solos, es genera esa red de apoyo, aprovéchala. Y sobre todo, otras dos recomendaciones que me gustaron mucho es no juzgues cuando estés revisando esas opciones, esos sueños, no los dijes, no los acotes, no los juzgues, conecta más con tu corazón para que se abran las posibilidades y arriésgate, ¿no? O sea, sí, que va a ser fácil, no, si fuera fácil cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, arriésgate. Y una importante que lo decía que tanto Héctor como Betty decían es, pues la vida está hecha de desafíos, ¿no? Y si lo asemejamos a los videojuegos, aquellos que les gustan los videojuegos, es cada desafío te da más poderes, cada desafío te da más fuerza, cada desafío te da más habilidades, y cada desafío te hace que puedas lograr cada vez desafíos más importantes y más grandes. Y con eso termino mi resumen. Un episodio sensacional, y nuevamente agradecerte muchísimo, Betty, que estés acá con nosotros. Esperemos que todos los que lo estén escuchando, ya sea en vivo o bien en el futuro, también les guste, les sirva, lo escuchen varias veces, porque también está para escucharlo varias veces. Un placer, mil gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, Grow Together, este espacio para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos, y hoy, créanme que lo hemos hecho. Que haya éxito, amigo. Nos vemos en la próxima. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.